en los tiempos de COVID. Análisis del momento. En la entrevista nos acompaña el profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, el doctor José Félix Hoyo Arana, para platicar acerca de su reciente petición de un urgente debate universitario. En el reportaje hablaremos sobre los cambios en la miscelánea fiscal 2022 y la determinación de la Corte de negar prisión preventiva a defraudadores fiscales. En su comentario semanal, Jorge Meléndez hablará sobre Estados Unidos como un gran paraíso fiscal. Es viernes del recorrido noticioso de lo más relevante del COVID-19 generado a lo largo de esta semana en el mundo. Disfruta de nuestra selección musical que hoy está dedicada a nuestras difuntas y difuntos. Muy buena tarde, mi nombre es Alma Lilia Martínez y le saludo a nombre de todo el equipo de producción y le invito a que nos acompañe los próximos 50 minutos. La Ciudad de México sigue en semáforo verde, pero no olvide que es necesario seguir aplicando todas las medidas de higiene, porque la pandemia está lejos de terminar, y las mujeres que nos escuchan no olviden realizarse la mastografía. Es una prueba que puede ayudar a sanar a alguien si se detecta a tiempo y es muy importante que todas, aún las mujeres jóvenes, se la realicen. Ahora es momento de escuchar nuestra entrevista. Adelante. Diálogo de la semana. Estamos en su programa En los tiempos de COVID y tenemos el gusto hoy de contar con el doctor Félix Hoyo Arana, que hace unos días mandó una carta al correo ilustrado de la jornada, dando un punto de vista que a mí me parece no solamente fundamental y decisivo, en donde él cita a varios autores, entre ellos uno muy conocido en la jornada, John Sachs Fernández, pero también a Chomsky y a otros más. Yo recuerdo que Pierre Bourdieu, hace muchos años, hablaba de que la educación se estaba convirtiendo a la época del capitalismo salvaje y que obviamente los muchachos tendrían que adaptarse a esas características. Esto viene a cuento por la crítica que hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la UNAM, pero el doctor Hoyo nos dice, pues estamos en un sistema capitalista en decadencia, pero todas las profesiones se adaptan por una razón u otra a la lógica de este capitalismo salvaje. ¿Es así el asunto, doctor Hoyo Arana? Sí, por supuesto. Y el proceso es planetario, lo que Pierre Bourdieu decía en su momento, y bueno, lo que Chomsky señala en este texto, que anoche igual les envié a ustedes el sitio, y es accesible para todo el mundo, hay un video, pero también está el texto. La deseducación es el proyecto en Estados Unidos, y lo están logrando. Es el proyecto, perdón, pero tendré que usar algunas palabras fuertes. Royman dice la criminalización del pensamiento. Otro autor que les envié ahí, que con el pedido no recuerdo, nos quieren más tontos y lo están logrando. Son eficaces en este proyecto. Mira, para referir alguna cuestión, cuando estuve en Europa, en mi estancia parisina, la televisión hacía un excelente papel para la cultura. Podría describirlo, pero no tenemos tiempo. Sí. La última vez que fui, la televisión estaba hecha un asco en toda Europa, en España, en Italia y demás. Entonces, una vulgarización de la televisión y, bueno, ni qué decir la televisión pública en México. Aquel tipo decía que el público pedía tonterías, pues se las iban a dar y lo hicieron. Sí. Sangre, violencia, mediocridad. Hay todo un proyecto. Lo han logrado. Entonces, en Estados Unidos es la deseducación, tiene un pueblo imbecilizado.
lo han logrado bastante bien y en Europa lo están haciendo. Quizá había que conectarlo con otras cosas. Fui a un congreso quizá por ahí del año como 92 de Internacional de Sociología de España. Encontré de pronto a una mujer egresada de la facultad que era más o menos contemporánea de mi esposa Yolanda y le pregunto, ¿qué es aquí? ¿Cómo estás? No, me casé con un español, tata. ¿Y qué? ¿Cómo te fue? Al principio muy mal. Me decían, piensas mucho, te complicas la vida, mejor no pienses. Esa es la herencia de Francisco Franco y esa es la herencia de Pinochet en otro lugar, como sabemos, y de las dictaduras. No pienses, pero es evidentemente hoy la dictadura planetaria del pensamiento. No pienses. Lo están logrando con la gran masa de población, lo están logrando con los y al decir esto, pero también lo están logrando con los académicos. Te meten un chip y te dicen posmodernidad y te tiraron a la lona. Es por ello, doctor Félix Hoyo Arana, que a los alumnos los hacen que solamente tengan un pequeño universo de conocimientos, que ya no discutan ni siquiera Marx. Yo recuerdo un amigo que tuvo a su hijo en Harvard y ni por asomo leían a Carlos Marx. Hacer a los profesionistas simples mecanismos de una maquinaria capitalista que quiere únicamente producir hasta desgastar el planeta. Sí, claro, lo estamos viendo. Pero vamos, está el proyecto del imperio. Lo hacen bien, la televisión les funciona, los videojuegos les funcionan. Y los videojuegos, comentados contigo telefónicamente, un psiquiatra de apellido, si no me equivoco, Meléndez, que luego te doy el dato, valdrá la pena que lo entrevistas, me confirmaba que los videojuegos de violencia los hacen en el Pentágono. ¿Cuál es el proyecto? Quieren guerreros, quieren sicarios, lo están logrando. Cuando la guerra del Pérsiko, mi esposa observaba muy bien la pantalla de los chicos que estaban bombardeando en el avión, y por ahí supimos de una entrevista a un muchacho que fue a las bombas, y cuando bajó del avión le dicen, ¿cómo estuvo eso? Muy divertido. O sea, juegan en la pantalla de Nintendo o cualquier otra cosa, juegan a la guerra, lo suben al avión, siguen jugando a la guerra y bajan del avión. Estuvo muy divertido. Eso es lo que han logrado. Y bueno, cuando uno se entera, tuve un alumno italiano en un posgrado y me dice, también en Italia están destruyendo el sistema educativo. Y ahí se inventaron las universidades en Bolonia y le están destruyendo. Están bajando a la mínima expresión la función de las universidades. Y en Francia también. En mi estancia vimos una universidad con un enorme potencial, con una gran capacidad de discusión, con excelentes académicos, y todo esto le están metiendo tijera. Lo que decía Pierre Bourdieu, lo están logrando. Bueno, y hay cosas inusitadas. Les envié anoche alguna literatura. Para empezar, este libro del belga, que valdrá la pena que un día lo entrevisten ustedes, ahora con la tecnología, Nico Hirt. Usted está dando cuenta de la atrocidad que están logrando en el sistema educativo belga en particular. Y no hay que decir de Sachs Fernández, la Banca Mundial y algunos otros. El título del libro es precioso. La ofensiva de los mercados, yo digo, en contra de la universidad. Lo están haciendo, lo hacen bien. Y enviaba yo otros libros sí, doctor, pero Tomás Lamar, déjame resumir. Capitalismo y en educación, ahí está el proyecto. Sí hay todo un proyecto. Frente a eso responde Cristian Laval, la escuela no es una empresa, la educación no es una mercancía, y responde Samuel Joshua, otra escuela es posible. Y por fortuna se está traduciendo esto, pero lamentablemente nuestros colegas no se están actualizando, no están leyendo. Bueno, te escucho tu pregunta, Jorge. Sí, porque dice en tu carta, te voy a hablar de tú, doctor Hoyo, las burocracias universitarias siguen operando esa ofensiva, violentando los conceptos de educación pública. O sea que las burocracias universitarias también están metidas en este proyecto deshumanizador, diría yo. Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto, y mira, un poco como Walter Benjamin y Ernest Bloch, diría, las víctimas están obligadas a comprender el mundo. Yo tuve que aprender lo que es el sistema carcelario y la corrupción de la Suprema Corte, se llevan una corta, los de la injusticia en México. Lo aprendí en un encarcelamiento absolutamente injusto. Y ahí tienes que ponerte a pensar por qué sucede esto.
y hablaba con muchachos anarcosos que estaban ahí dentro, les decía, el modelo de futuro son los reclusorios. Bueno, hay cárceles privadas, que es un bonito negocio, pero hay otras cárceles que no se ven. Las cárceles psíquicas, las cárceles del chip que le meten al académico, la moda de la posmodernidad, esa también es una cárcel. Y la cárcel que le meten a los jóvenes. Mira, un pariente mío, panista, me hablaba de que en Estados Unidos se puede conseguir un aparato en 8,000 pesos, una especie de tablet, que te dice todo. Y claro, entonces tú ya tienes derecho a ser imbécil. El tablet te va a resolver todo. El tablet es la nueva divinidad a la cual le consultas. Ya no es Jehová, porque está devaluado Jehová, salvo por algunos fanáticos. Pero el nuevo Jehová, autoritario, etcétera, que te impide pensar, es esa tecnología de las tablets y demás. Yo no desprecio esto, yo uso y difundo, pero yo le decía a mi nieto, el problema de una biblioteca es que tienes que identificar quiénes son los clásicos, y el problema de una biblioteca virtual es también los clásicos, y hay cosas excelentes, Egipto, Mesopotamia, arqueología, la India, China, cultura, los incas, hay cosas excelentes. O sea, yo no voy a proponer destruyamos las máquinas, usémoslas, pero vamos, yo le decía a mi nieto, el que tiene que gobernar la máquina eres tú, y no dejarte tú gobernar para la máquina. Claro. Pero no solamente está el chip neoliberal, también el chip de lo que llamaron, y era una ideología como algún filósofo holandés decía, el marxismo-leninismo se ha convertido en una ideología en contra de la clase trabajadora. Claro, así y eso es lo que hizo Stalin, momifica el cadáver de Lenin, pero momifica el pensamiento y lo convirtieron en una religión realmente, operaban como una religión. Escuchaba a un colega filósofo que yo nunca tuve atracción de ir al mundo soviético. Había cosas más interesantes como Egipto, etcétera, que el mundo soviético. Pero cuando pasé a Berlín a un congreso, fui a las librerías, pura basura rusa, e intenté conversar con un académico acerca del problema de la enajenación. No tenían la menor idea. Y luego un alumno mío estuvo en la RDA, les prohibían sacar fotocopias. Tenían que ir al otro lado a sacar las fotocopias. Y en aquel congreso yo saqué algunas revistas porque Gili me había pedido que le llevara un amigo suyo y la saqué. Me dijeron, es que no puede circular la literatura si no está aprobada por el partido. O sea, también a los pseudoizquierdistas los tenían imbecilizados. ¿Qué hacer en este momento, maestro y doctor José Félix Hoyo Arana? Tendremos que hacer una gran convención universitaria, unos cambios, una movilización de los universitarios por los derechos. ¿Cuál sería el planteamiento ante esta crisis que estamos viviendo también en las universidades? Mira, hoy por fortuna vi que un joven consejero universitario en la UNAM, Manuel Otero, dice, es que tenemos que agarrarle la palabra y ponernos a discutir. Eso es, Iván, a ese hombre valdría la pena que lo entrevisten. Y vi que Julio Astillero también refiere, y creo que también algún otro artículo donde están hablando de estas cosas, que hay consejeros universitarios que dicen, sí, lanzamos la discusión. Yo diría, hoy tenemos que asumir de manera radical el criticismo kantiano, no digo a Kant, su criticismo, que es el que heredó la Escuela de Frankfurt. Y tenemos que lanzar el gran proyecto de debatir todo. Todo debe pasar por la báscula. Todo en el mundo universitario tiene que pasar por la báscula. Porque obvio, yo hace tiempo comentaba lo que hacen en algunas bibliotecas como el Mora y lo que hicieron también con la Facultad de Políticas en el posgrado, con Judith Boxer, pura literatura gringa. Parecía que un tsunami hubiera barrido a Europa con todas sus bibliotecas y todas las bibliotecas latinoamericanas, incluyendo la propia de la UNAM. Pura literatura gringa. Un amigo ingeniero me platicaba que trabaja en Toluca, trabajó en industrias, ya se jubiló, que a ellos simplemente les mandaban las instrucciones cómo apretar los tornillos. Y un experto en computación, que pareja de la hermana de mi esposa, justamente decía, no, pues nosotros aquí nos dedicamos a reparar. En realidad, quienes fabrican todos son los gringos. Ahí está el problema. Y entonces hoy tenemos derecho a seguir siendo imbéciles porque los gringos nos dan todo, porque nos quieren imbéciles y lo logran bien.
y entonces somos operadores de enciclomedia. ¿Qué es lo que quería Fox? Quería convertirnos en simples manipuladores de la maquinita y entonces ya tenemos el derecho a no pensar. Ese es el proyecto de ellos. Nosotros tenemos otro proyecto: recuperar lo más avanzado del pensamiento clásico, ni qué decir la modestia socrática, y ni qué decir Cusa, Nicolás de Cusa, la docta ignorancia. Tenemos que doctorarnos reconociendo nuestra ignorancia. ¿Y qué más? La duda cartesiana, que debe ser una consigna de todas las mañanas. Como los niños aprenden a rezar en las mañanas, la duda cartesiana. Y en la noche, el balance crítico del criticismo. No digo de Kant, porque el formalismo de Kant hay que analizarlo y criticarlo, pero de Kant hay que recuperar el criticismo. Bueno, hoy tendríamos que lanzar a todas las universidades el proyecto de discutir todo, pasar todo por la báscula de la crítica. Es el pensamiento, es la tecnología, etc. Bueno, ahí está la obra de Habermas, Ciencia y Técnica como ideología. Por supuesto que eso tendría que leerlo todo universitario, porque nos dan a comer la tecnología y nos dicen, esta es la mera neta del planeta, pero es una tecnología manipulada, es una tecnología al servicio del poder. Pero no solo el pensamiento hay que discutirlo, hay que demandarle a AMLO que sea consecuente y que cumpla lo que por ahí han sugerido: auditoría a las burocracias corruptas de las universidades. La UAM Xochimilco está manipulada, la UAM en su conjunto, por una burocracia que se sirve felizmente con el gran cucharón de las finanzas. 180,000 oía, se lleva el rector de la UNAM, 150 y tantos mil el abogado dueño de la UAM. Un tal Serrano es el verdadero dueño de la UNAM. Pone y quita rectores, y los rectores son los floreros que pone ahí para simular institucionalidad. Y hoy, claro, esos jóvenes profesores que están dando la batalla, los jóvenes profesores de medio tiempo en la UAM, los profesores de asignatura en la UAM, ellos son la fuerza de transformación. Hay que darle la palabra. Yo creo que ustedes tienen que darle la palabra a ellos. Ahí están pues lo vamos a hacer, doctor. Ahí están nuestros colegas en la UNAM, Víctor Sánchez, que te pueden decir qué está pasando. Hay un vacío de pensamiento en la Facultad de Ciencias Políticas. Obra y gracia de quién? De toda la burocracia priista y periodista que ha pasado por ahí. Y de los colegas que se mimetizaron con el poder, la gran moda. Y siguiendo a la moda nos tienen imbéciles, la posmodernidad. Y hoy todo es post. Y yo me burlo, supone que somos imbéciles. Y algunos sí lo son. Y entonces, la post. Y se olvidan de los clásicos. Escuchaba alguna discusión sobre... Ayer un artículo en La Jornada de una colega filósofa, profesora del UPM, que dice, y para estos posmodernos, entonces, Platón y Aristóteles están de modé. Y escuchaba a un profe de la UAM Iztapalapa, ya no se estudia a Rousseau. Hay que someter a crítica a Rousseau, por supuesto, y a todo el que corresponda, incluyendo a Marx, por supuesto, incluyendo a Lenin, por supuesto, y claro, incluyendo a Hegel. Pero no se valora. Hay clásicos, y tenemos clásicos que son enormemente ignorados y que fueron despreciados. Pero es el desprecio de la zorra que dice las uvas, al fin que ni quería. El macho que no logra seducir a la mujer y dice, al fin que ni quería. Eso es lo que pasa con muchos académicos. Y tengo nombres aquí en la cabeza, no hay tiempo para decirlos. Entonces, a los profesores hay que enseñarles la anécdota de la zorra y las uvas, la metáfora aquella. Soy yo. Escucho. Desgraciadamente se nos terminó el tiempo, pero le agradecemos mucho porque usted nos recuerda que hay que regresar a los clásicos, que hay que discutir las cosas modernas, que hay que hacer otro mundo, que hay que tomar otra ruta, y eso en la universidad hay que reconstruirlo. Muchas gracias por esta Estamos en esa aventura, Jorge, reconstruir la universidad. Muy bien. Muchas gracias por esta conversación. Gracias, Jorge. Félix Hoyo Arana, y lo estaremos buscando próximamente para ver cómo van las cosas en la universidad, en todas las universidades. Todas, en provincia igual. En provincia el PRI manipula, quita, pone. A mí me pidieron, cuando fui profesor de Guerrero,
Me pidieron que saliera armas en mano, te vas o te matamos. Eso es el PRI. Los que hoy se escandalizan de la autonomía universitaria son ellos que han tenido el control con violencia y con crimen a lo largo de décadas. Muchas gracias, doctor Félix. Gracias, Jorge. Hasta Gracias. luego. Un abrazo. Hasta luego. Me quitaron la vida, me la arrebataron. Triste aquel día, el sol se apagó. Lloraron las flores, lloraron los ángeles, algunas estrellas, el mundo paró. Me quitaron la vida, me la arrebataron. Terminaron los sueños, aquella ilusión. Desde aquí en el cielo, donde estamos los muertos, ya no llores, te pido. En esta canción lo que quiero decir es que la vida vale, porque la vida vale. Hay que vivir en cualquier instante, cuando menos lo esperes. Así débil y salvaje, todo llega a su fin. Me quitaron la vida, me la arrebataron. Triste aquel día, el sol se apagó. Dinero no importa, ni clases sociales, solo honrar el momento y la felicidad. Lo que quiero decir es que la vida vale, porque la vida vale. Hay que vivir en cualquier instante, cuando menos lo esperes. Así débil y salvaje, todo llega a su fin. Lo que quiero decir es que la vida vale, porque la vida vale. Hay que vivir en cualquier instante, cuando menos lo esperes. Así débil y salvaje, todo llega a su fin. En cualquier instante, cuando menos lo esperes. Así débil y salvaje, todo llega a su fin. Que la vida vale. Interesante punto de vista del doctor Hoyos. Sigamos el debate que se ha generado al respecto y que ojalá se dé adentro de las universidades para bien de las y los estudiantes y por supuesto del país. En la música escuchamos a Natalia Lafourcade interpretar su canción Que la vida vale. Demos paso al reportaje de la semana. A fondo, con Víctor Bárcenas. Miscelánea Fiscal 2022 y la defraudación fiscal. Tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores avanzaron en la aprobación de la miscelánea fiscal que marcará los ingresos tributarios del próximo año. La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador se aprobó en el Congreso con el respaldo de Morena y sus aliados. Los aportes y críticas de la oposición a la discusión fiscal no lograron modificar el dictamen a pesar de las horas que se le dedicó al debate legislativo. Sin la creación de nuevos impuestos, pero con una nueva estrategia que simplifica trámites tributarios, la miscelánea fiscal 2022 establece nuevas reglas para los contribuyentes. Particular importancia tiene en la ley del impuesto sobre la renta, el ISR, modificaciones que establecen un régimen fiscal simplificado de confianza impulsado por el Servicio de Administración Tributaria y cuyo objetivo
es la simplificación de las obligaciones fiscales para las personas físicas con actividades empresariales. Con este nuevo ordenamiento que entra en vigor a partir del 1 de enero de 2022, dichos empresarios deben contar con ingresos anuales de hasta 3.5 millones de pesos y a quienes se les otorgará facilidades administrativas y tasas bajas de ISR que oscilan entre el 1% y el 2.5%. El nuevo régimen fiscal simplificado de confianza busca eximir del pago de este impuesto a aquellos contribuyentes, personas físicas, que exclusivamente se dediquen a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras y que tengan un monto de ingresos en el ejercicio fiscal que no exceda de los 300,000 pesos. Otros cambios en la miscelánea fiscal 2022 tienen que ver con la eliminación del impuesto al valor agregado, el IVA, del 16% para los productos de higiene menstrual, lo que beneficia directamente a las mujeres. Las modificaciones que generaron discusión, polémica y críticas de la oposición legislativa tienen que ver con el establecimiento de la obligación para los mayores de 18 años de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, RFC, aunque no tengan un empleo formal. El gobierno rechaza los señalamientos de la oposición de que con esta propuesta se impulsa el terrorismo fiscal y afirma que la medida es para que los jóvenes no sean usados por empresas fantasma y además de que en caso de no inscribirse ante el Registro Federal de Contribuyentes no habrá sanciones. Otro tema fiscal que generó mucha polémica fue la determinación de las autoridades hacendarias de limitar la deducción fiscal de donativos que hacen personas físicas a organizaciones civiles. La oposición acusó que se busca limitar la existencia de la filantropía y se amenaza el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. En entrevista en medios, la jefa del Sistema de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, negó tales señalamientos y explicó que solo se busca eliminar los abusos que existen con un exclusivo grupo de donatarios, pero que la mayoría de las donaciones a organizaciones sociales no se verá afectada. En la miscelánea lo que se hizo fue un acotamiento a las personas físicas que donan, que aportan donativos, pero que son donativos muy altos. Las donatarias y las organizaciones sociales, el 84% de sus donativos los reciben de personas morales. Luego hay un 15% que son todas las personas físicas que donamos menos de 30,000 pesos. Ya llevamos el 99% de los ingresos de las donatarias y nos queda un 1%. Ese 1% hace aportaciones millonarias. De esas aportaciones que ya son millonarias, solo estamos abarcando un pequeño número que literalmente, de acuerdo a estadísticas que tiene el SAT de los últimos años, solo afectaría a 7 personas que pertenecen a una misma familia y que las aportaciones no van a actividades de carácter social, sino son de otro tipo y que son a fundaciones propias. O sea, literalmente están pasando el dinero de una bolsa a otra bolsa y con pasarse el dinero de una bolsa a otra bolsa, pues ya están evadiendo un pago de impuestos. No es ilegal, es un abuso. O sea, nosotros lo que queremos es que la gente que tiene más dinero, tiene más recursos y más capacidades administrativas, contables, legales, para pagar menos impuestos y se dedica a encontrar todos los hoyitos en la ley para pagar menos. Y el que menos tiene, que tiene menos capacidades, pues termina pagando más. Entonces lo que nosotros queremos es un sistema fiscal más parejo, más justo y progresivo. Esta semana otro asunto de carácter fiscal estuvo en la discusión pública luego de la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que consideró improcedente encarcelar a personas de manera preventiva antes de celebrarse un juicio. La Corte consideró inconstitucional los cambios aprobados en noviembre de 2019 por el Congreso que modificó artículos de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como del Código Fiscal y el Código Penal Federal. Con esta reforma se ampliaba el catálogo de amenazas a la seguridad nacional, a los actos ilícitos en contra del fisco federal y se incluía la prisión preventiva oficiosa contra los delitos de contrabando, defraudación fiscal, sus equiparables
y los relacionados con la expedición, enajenación, compra y adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Las modificaciones buscaban acotar la facturación falsa y la defraudación fiscal, y ahora la Corte precisa que no se requiere prisión preventiva porque permitir ello atenta contra garantías de presunción de inocencia, tal y como lo explicó en redes sociales el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. En México, desde hace mucho tiempo, hemos abusado de la prisión preventiva. Muchas veces se detiene para investigar. Y esto ha afectado sobre todo a miles de personas pobres que no tienen la posibilidad de tener un abogado o una abogada de calidad. Por eso la prisión preventiva oficiosa, aquella que se dicta en automático, sin valorar las circunstancias del caso, es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto no implica que sin prisión preventiva oficiosa delincuentes peligrosos o que han defraudado de manera muy importante al país estén en libertad. Lo único que significa es que en estos casos la juez o el juez tendrán que dictar una resolución que justifique, que fundamente por qué una persona debe de estar detenida mientras se resuelve sobre su responsabilidad. Se trata de avanzar en la protección de los derechos humanos de todas y de todos. El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la decisión de la Corte por considerar que dificulta los esfuerzos de su gobierno contra la corrupción y con ello se sigue protegiendo a las minorías y castigando solo a los que no tienen influencias o no tienen con qué comprar su inocencia, y además favorece a las clases adineradas, pues los cambios legislativos apuntaban a quienes cometen delitos de cuello blanco, como el fraude. La justicia al servicio del dinero de los poderosos. Eso refleja. Va en la línea de seguir protegiendo la corrupción y de seguir apoyando a las minorías. Es la misma política del Poder Judicial que tiene que ver con el hecho de que ni siquiera se consideraba como delito grave la corrupción, porque en los tiempos de Salinas de Gortari se modificó el Código Penal para que la corrupción no se considerara delito grave, con lo cual el corrupto tenía la posibilidad de salir bajo fianza. Eso se sostuvo hasta esta reforma constitucional que ahora en una de sus partes la están declarando inconstitucional. En eso no estoy de acuerdo, desde luego. Creo que es seguir protegiendo a las minorías y castigando solo a los que no tienen agarraderas, influencias o no tienen con qué comprar su inocencia. Me parece que no se actuó bien. Por lo pronto, la titular del Sistema de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, indicó que las autoridades fiscales acatarán la resolución de la Suprema Corte en relación con la prisión preventiva oficiosa, pero aclaró que ante los criminales con riesgo de fuga se puede argumentar ante los jueces la prisión preventiva justificada para continuar la lucha contra la defraudación fiscal en el país. En el Panteón de Dolores ya nos tiene una posita para los compositores y uno que otro periodista, licenciados y doctores, todos están en la lista. Tucu, tucu, tiquitaca, que recanica calaca, cuando menos lo pensamos, nos hace tirar la pata y yo me le escapé una vez, pero por poco y me atrapa. La muerte no enseña el cobre, tampoco
tampoco hace distinciones. Lo mismo se lleva al pobre que al rico con sus millones. Uno va en estuche de oro y el otro en puros calzones, pero pasadito el tiempo quedan igual de pelones. Tucu, tucu, tiquitaca, guerra, canija, calaca, débiles y poderosos. De morir nadie se escapa, llevamos el mismo fin, en petate o en petaca. Yo conocí un comerciante, bueno para robar al cliente. Las cosas que valen 5, él siempre las daba 20. Pero se murió de frío, ay, pobrecito, de repente lo mandaron al infierno pa' que el diablo lo caliente. Tucu, tucu, tiquitaca, guerra, canija, calaca, a todos esos careros, llévatelos de corbata, indeseables usureros, chupan como garrapata. El obrero gana el pan con el sudor de su frente para que sus hijos coman, aunque no lo suficiente. Mientras muchos abusivos viven violando las leyes, ganando lo que ellos quieren por andarse haciendo güeyes. Tucu, tucu, tiquitaca, guerra, canija, calaca, yo les pido una disculpa si es que ya metí la pata, aunque son muy parecidos. No es lo mismo buey que vaca. Ay, 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 qué lindo. La balanza de la vida está muy desnivelada. Hay pocos que ganan mucho y muchos no ganan nada. El trabajo del obrero no tiene compensaciones. Con esto del mini sueldo no alcanza ni pa' camiones. Tucu, tucu, tiquitaca, guerra, canija, calaca. Si tú conoces al diablo, ruégale que no sea ingrato, pa' que el costo de la vida se nos ponga más barato. Así las determinaciones en las cámaras sobre la miscelánea fiscal. Y por otro lado, decepcionante la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a los delitos de cuello blanco. Veamos cómo se van desarrollando las cosas. Por lo pronto, la Interpol giró una ficha roja a Inés Gómez Montt. La buscan en 194 países. Esperemos que la encuentren y se enfrente a la justicia. En la música escuchamos con gran nostalgia a Amparo Ochoa con la canción La Calaca. Y por cierto, los invitamos a que vean el documental realizado por Modesto López titulado Amparo Ochoa, Se me reventó el barzón, que se está proyectando en la Cineteca Nacional y estará por 2 semanas más. Y para los que viven en Cuernavaca, se proyectará en el Cine Morelos del 25 de noviembre al 22 de diciembre. Está usted sintonizando en los tiempos del COVID, análisis del momento a través de las frecuencias de FM en el 96.5 y por el 1060 de AM. También nos puede escuchar en las redes sociales de Radio Educación y por la aplicación gratuita para iOS y Android desde su celular. Le invitamos a que se comunique con nosotros enviándonos un mensaje de WhatsApp al número 5512 33 29 15. Agradecemos que se comuniquen con nosotros. Escuchemos ahora el comentario semanal. Lavado y planchado. Ya sabíamos por los famosos papeles de Pandora que en Dakota del Sur y Nevada, Estados Unidos, había enormes fortunas que gozaban de privilegios para evadir impuestos y lavar dinero por montones.
Pero lo que no alcanzábamos a vislumbrar es que el gran imperio capitalista, nuestro vecino del norte, estuviera en el primer lugar entre los que realizan esas dos acciones que debilitan la economía mundial. Estamos, pues, ante el lavado y planchado de dinero que se realiza en el país que supuestamente defiende la democracia y en realidad hace que la pobreza crezca mayúsculamente al no impedir que los ricos paguen los impuestos que se necesitan para reactivar la economía. Antes teníamos ejemplos diversos, entre ellos que se le ha señalado a Donald Trump de hacer trampas para que no le cobren lo que genera de utilidades, algo que ha quedado en el limbo en un país que castiga férreamente a quien aparentemente incumple sus leyes. También hemos leído que Warren Buffett, uno de los hombres más ricos en Yanquilandia, ha dicho que le cobran a él menos impuestos que a su secretaria, lo cual no solo es paradójico, sino criminal. Pero ni porque el multimillonario lo ha expresado hay cambios al respecto. Aunque recientemente, según el índice secreto financiero, nos enteramos que las principales naciones que realizan operaciones ocultas de dinero en el mundo son las siguientes: Islas Caimán, Estados Unidos, Suiza, Hong Kong y Singapur. En dicha lista, México se encuentra en el lugar 80, arriba de Bolivia, Colombia, Uruguay y Chile. Un sitio nada deseable en el concierto latinoamericano. El estudio se llama El Estado de Justicia Fiscal Federal y fue realizado por la Red de la Justicia Federal. En el mismo se muestra las leyes y políticas de países que facilitan o no impiden ocultar las finanzas privadas, más bien posibilitan que ello ocurra. Eso nos recuerda que el banco HSBC en Estados Unidos había sido multado con $1.900 millones en 2012 por lavar dinero, cantidad que fue como quitarle un pelo a un gato, según el Premio Nobel de Economía Paul Krugman. En México, absurdamente, por el mismo hecho, únicamente le hicieron pagar 379 millones de pesos a dicho consorcio bancario. Ridículo. En el análisis citado se lee: el secreto financiero no solo permite que las personas blanqueen dinero y eludan sus responsabilidades fiscales, sino que mantiene los cárteles de la droga financiables, la trata de personas rentable y la financiación del terrorismo viable. Así pues, es contradictorio que Estados Unidos, con ley patriótica o sin ella, quiera acabar con los grupos terroristas si en sus propias entrañas da cabida a que los grupos criminales tengan mayores utilidades, como lo vimos hace años en la película Cara Cortada de Brian De Palma de 1983. Una de las formas que utilizan esos grupos de mafiosos es llevar a cabo sociedades de acción simplificada, SAS, creando a figuras sin acudir a notarios y mover grandes cantidades de dinero. Ello da pie a fundar una empresa de un día para otro y esconder dinero utilizando amigos, familiares, vecinos y hasta individuos de paja, sacando miles de estas cuentas bancarias. Y si los descubren, las sanciones no son tan graves o se pierde su rastro. Algo que se presenta en la cinta La Lavandería 2019 de Steven Soderbergh, hoy en Netflix. Obra basada en un hecho real.
Recientemente en México tenemos dos casos. Enrique Peña Nieto viaja con su novia, la modelo Tania Ruiz, por muchos lugares, entre ellos Roma, en el Hotel La Ville, cuya suite principal tiene un costo por noche de 800,000 pesos. Nueva York y la República Dominicana, sin haber rendido cuentas de su fortuna, mala vida desde luego. Y Sandra Cuevas, alcalde de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, utiliza camionetas blindadas a las cuales les altera hasta los números de placa, sus bolsos y vestidos son de colección y sus joyas relumbrantes. Aunque llegó supuestamente con la política de cambiar el rumbo que había tomado esa antigua delegación cuando estuvo en manos de Morena. Tania, por cierto, escribió luego del incidente en Roma, donde le gritaron ratero a Peña Nieto: deja de juzgarme, saber mi nombre no implica conocerme, pero por sus hechos los conoceréis, dice un refrán muy conocido por todos. En síntesis, mientras no haya una distribución mejor de la riqueza mediante el pago de impuestos progresivos, el mundo seguirá cada vez más injusto. Tanto que la ONU ha dicho, con el 2% de las fortunas de Elon Musk y Jeff Bezos, se resolvería el hambre en el mundo. Estaba sentada la parca, fumándose de su tabaco. Con los santos se discutía quién se echaba su último trago. Con los santos se discutía quién se echaba su último trago. Se fue a su chile y copal, como que vas del camino. Yo me llevo a tu hija santa, si no pones en mi altar vino. Yo me llevo a tu hija santa, si no pones en mi altar vino. Se muerto sí, ese muerto no. El muerto aquí ya se escogió. El diputado y el alacrán por corrupción los enterrarán. Esa muerta sí, esa muerta no. La muerta aquí ya se escogió. La profesora y esa araña por negligencia las enterrarán. Vela, vela, veladora, ese misterio tu manto. Dame vela, veladora, que mi difunto venga gozando. Vela, vela, veladora, ese misterio tu manto. Dame vela, veladora, que mi difunto venga gozando. Ahí viene la pelona. La pelona prendió su tele para ver la telenovela. El Tlatuani con sus compinches a la patria se la alburean. El Tlatuani con sus compinches a la patria se la alburean. Tamales y chocolate, porque pide dulce y salado. Por ese camino de flores, que en la ofrenda te está esperando. Por ese camino de flores, que en la ofrenda te está esperando. Se muerto sí, ese muerto no. El muerto aquí ya se escogió. El diputado y el alacrán por corrupción los enterrarán. Esa muerta sí, esa muerta no. La muerta aquí ya se escogió. La profesora y esa araña por negligencia las enterrarán.
Así de injusta la distribución del dinero en el mundo, y mientras sigan las prácticas de los paraísos fiscales, no habrá manera de modificar esto. En la música escuchamos a Lila Downs interpretar Son de Difuntos, escrita por ella y Paul Cohen. Ahora iniciamos nuestro recorrido semanal por las noticias relacionadas con el COVID-19. Semáforo informativo. Decenas de miles de personas en el norte de China están confinadas mientras las autoridades intentan atajar un incipiente brote de COVID-19 100 días antes del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. También restringieron el acceso a los lugares turísticos y aconsejaron a los residentes que limitaran sus movimientos a menos que fuera necesario, pese a que el transporte público funciona con normalidad. China identificó 39 nuevos casos de COVID-19 este lunes y más de 100 durante la semana pasada. La mayoría de estos contagios estaban relacionadas con los movimientos de un grupo de turistas. Pese a que la cifra de nuevos casos es baja con respecto a los países del resto del mundo, el gobierno chino, que impulsa una política de tolerancia cero hacia el virus, reaccionó rápidamente imponiendo restricciones y organizando campañas de detección masiva en las regiones afectadas. En Pekín, donde está previsto que comiencen los Juegos Olímpicos de Invierno el 4 de febrero, se aplazó de manera indefinida una maratón prevista el 31 de octubre en la que iban a participar unos 30,000 corredores. En Moscú, la capital de Rusia, igual que otras 6 entidades federales de este país, comenzó esta semana con una realidad que se creía ya superada: el completo cierre de toda actividad pública por la emergencia, y que como balde de agua fría con más de 100,000 fallecidos cada día, cayó este lunes encima de sus habitantes. Si todo sigue como hasta ahora, en Rusia, en lo que se refiere a contagios y vacunas, se necesitarán 5 años para llegar a un cierto equilibrio que neutralice los efectos de la pandemia, en opinión del experto Andrei Lomonosov. De acuerdo con un reporte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, América Latina y el Caribe es la región con mayor devastación a causa del COVID-19. Debido a la pandemia se incrementaron la pobreza y la pobreza extrema, pues 1 de cada 3 latinoamericanos no tiene los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. A esa enorme desigualdad se suma una gran brecha global en el acceso a las vacunas. Sin embargo, proyectó la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, con 38 millones de dosis más, la región podría cerrar 2021 con 70% de cobertura. Al presentar el documento, expuso la enorme desigualdad en el acceso a los biológicos. La Unión Europea y Estados Unidos han vacunado a 64.1 y 58.4% de su población respectivamente, zonas que adquirieron gran cantidad de antídotos por lo que superan sus necesidades y tendrán excedentes, mientras en América Latina y el Caribe apenas a 43%, pero solo si se contabiliza el Caribe, el número es apenas de 24.7%. Y así llegamos al final de esta emisión. Me despido a nombre de todo el equipo de producción. Soy Alma Lilia Martínez y tenemos una cita el próximo viernes 5 de noviembre a las 13:05. A propósito de las fechas, recuerde a sus difuntos que nosotros ya pusimos nuestro altar. Y ya escuchó también del rebrote de COVID-19 en otros países del mundo, así que sigamos cuidándonos con todas las medidas de higiene y continuemos con la sana distancia. Es por usted, por todas y todos. Y recuerden, háganse la mastografía. Que tengan una muy buena tarde de viernes. Hasta la próxima. Esto fue En los tiempos de COVID. Análisis del momento.
Participamos en este programa Luis Felipe Oropesa, Alma Lilia Martínez, Heréndira Salazar, Víctor Bárcenas, Jorge Meléndez Preciado y Laura Elena Padrón.